Yo sé que ustedes esto lo saben. Si no te inventamos, ¿cuál problema? Cuando yo hablo de la corriente, vamos a notar. Corriente nominal monofásica. Corriente nominal trifásica. ¿A qué es equivalente? Potencia dividido, la de arriba es potencia dividido voltaje. ¿Qué tipo de voltaje? No, fein. Monofásico. Como se confunden con teta, la vamos a poner phi. Ese no es phi. ¿No falta nada ahí? Les digo la trifásica. Potencia Radio diferente. Por voltaje. Ah, perdón. Ahí está el voltaje. ¿Sí? ¿No me falta nada arriba? No, porque mono. No, ¿no es cierto? No. Ya. Pues en el correo dice, corresponde a la última nota parcial del módulo. Es que eso me llama la atención porque a mí me... Bueno, es que tengo que ver el video porque no he tenido tiempo. Pero vea la hora, nosotros. Con ustedes, claro, era la respuesta de todo. Ya. Esa tablita, importante que la tengan. Otra cosa que es importante que ustedes sepan. Con respecto a la caída de tensión de un alimentador. Nosotros estamos calculando acá un alimentador. ¿Ya? ¿Qué me dice? Esto sirve para todo, para alta y para media y para baja tensión. Que nosotros, ¿cómo lo escribo? Voltaje verde. El voltaje de pérdida B sub P debe ser menor al 3% de lo que yo le dije. Al elemento Más cercano. más cercano. ¿El más cercano? Ah, ya. Al elemento más cercano. Sí, porque la norma dice que el más lejano hasta el 5% debería ser, pero El dP, voltaje de pérdida, debe ser menor al 5% al elemento más lejano. más. Pero, profe, al ponerle usted alimentador, ya limita que sea el 3%. Sí. Porque un alimentador va a ir de tablero a tablero o de transformador a tablero, pero Es que claro, después no va a ser el elemento más lejano. es que sí, tiene toda la razón. Es que por eso después nosotros sacamos tablero y después yo siempre les hablo a ustedes de el crecimiento de la empresa. Entonces yo ahí empiezo después a jugar con este. Y me doy cuenta, por ejemplo, que en Miguel Torres, al elemento más cercano es 1.5. Y se cuida. En Arauco también, ¿También? máximo el 2%. Entonces se cuidan porque ellos siempre están, son empresas que siempre van a estar en expansión. No, y lo otro, también tomo mucho en consideración en la industria en dónde está ubicada la empresa. También. Si está dentro del área rural, normalmente se cuidan más. Porque la intensidad, o sea, el voltaje es menos aceptable. ¿Ya? Estos datos son relevantes. Yo sé que ustedes lo saben. Solamente fue para recordar. Bien. Cuando nosotros vamos a estimar
y comenzar, ¿no es cierto?, a realizar todo estos cálculos, lo más importante es visualizar lo siguiente. Vamos a calcular y vamos a estimar la potencia de demanda para poder realizar todos nuestros cálculos. ¿Cómo se calculaba la potencia de demanda? ¿Se acuerdan? Estamos hablando nosotros de una instalación domiciliaria o casa-habitación. Casa, ¿se suma la potencia? habitación. La tabla, no me acuerdo la tabla, pero aparece la tabla designada en su casa-habitación, los primeros, los desde y los sobre. Aparece primeros 3000 y el factor 1. 3000 watts o 3 kilos. Ahí aparece así: 3 kilos. Después de eso aparecen los segundos. Y los segundos van desde los 3 kilos a los 120 kilos. Y esto es 0,35. Y después aparecen los sobres. Y los sobres va los 120 kilos. Y esto es mayor o igual. Y el factor es 0,25. Esto está en la tabla. Por favor, no se empeñen en aprendérsela, porque todas estas tablas recuerden que yo se las doy. Ya. Vamos a calcular nuestro disyuntor. ¿Ya? General. Entonces, lo primero es la potencia de demanda. Lo primero es la potencia de demanda. Y tomo a los primeros, y los primeros míos son los 3000 por 1. Fíjense, tengo 5 kilos. Tomo los primeros 3000, lo multiplico por 1 y eso me da 3000. Después tomo los segundos. ¿Cuánto me restan? 2000. Los 2000. 3000 más 2000 me da los 5000. Y lo multiplico por 0,35, que es el factor. Y eso me da 700. Esto lo sumo y me da la potencia de demanda, que son 3700 watts. Potencia de demanda. Ahora, luego de eso me piden estimar la corriente nominal para nuestra protección. Y la corriente nominal es equivalente a la potencia dividido en ¿qué cosa? Voltaje. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el voltaje RMS. ¿Cuál es ese voltaje RMS de una casa de habitación? 2 veces. Y esto me da que la corriente nominal es equivalente a los 3700 dividido en los 220 voltios. Corriente nominal 16,81. 16,81 amperes. ¿Sí? Profe, ahí uno lo pone en vez de solamente la P, PD. ¿Dónde, perdón? Ahí. Aquí. Ahí, De demanda. para que no se. Sí, porque no
de demanda. A ver. ¿Qué pasaría? Pregunta simpática. Pregunta prueba. Estos factores se pueden aplicar para la inclusión etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Para qué fue la pregunta? ¿Se pueden aplicar para qué? Para la inscripción. ¿Qué pasaría si yo a ustedes les digo, calcúlenme qué tipo de disyuntor yo necesito? Recuerden que nosotros vimos dos condiciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No es rápido. ¿Lo puedo hacer ahora? Todavía no. Recuerden que, ¿por qué todavía no? Porque recuerden que yo comparo la corriente nominal que tengo acá con la corriente, no. Esta yo la puedo considerar como la corriente real de mi sistema. Necesito la corriente, esta corriente entre comillas real y la corriente de mi conductor que yo elige. Y todavía no elegimos el conductor. Dijo que era real. Claro. Sin embargo, yo puedo estimar, abuelo de pájaro, un tipo de conductor. Y para eso yo lo utilizo con la corriente de cortocircuito. Así, insisto, completamente abuelo de pájaro, yo digo que la corriente de cortocircuito es equivalente a 1,25, perdón, 1,2, no, aquí es 5. No le va a dar. Ahí, 1,25. Si recuerden que siempre cuando yo sobredimensiono, se sobredimensiona el 25%. Cuando yo estoy sobredimensionando en paneles solares fotovoltaicos, Sobrepasado un 20%. pero un 20%. Pero estamos hablando de la corriente de cortocircuito. Eso es un 20% respecto de la corriente de cortocircuito. Ahora, esta es la corriente. Perdón, aquí. No, sí, yo me mareé. Yo me mareé. No, está bien. No. Aquí puse esto de acá y nada que ver. Esto es corriente de protección. Y la corriente de protección normalmente, solamente de forma estimativa, sin todavía tener todos los datos claros, yo me puedo aventurar, sin calcular nada, yo digo que es un 25% más. De la corriente de demanda que estamos calculando ahí. De la corriente de demanda que corresponde a la corriente nominal. Esto es solamente para hacer como un estimativo a priori, o sea, antes de. Si me dicen, ya, pero dime algo. Entonces yo para protegerme digo, lo sobredimensiono un 25% y ya puedo hacer como una idea. Entonces, la corriente, ¿no es cierto? Voy a escribir acá, de protección, es equivalente a la corriente nominal por 1,25, que ahí le estoy agregando el 25% extra. Entonces, la corriente de protección Sería 21.01. me da 21,01 amperios. O me tengo que pasar los 25. ¿Qué protección utilizo? 25. Estamos, todavía no tenemos nada claro. Para arriba. Para arriba. Para arriba, 25. Disyuntor 25. 25 amperios. Sí, pero no nos compliquemos. Siempre correcto. Siempre para arriba en este caso. Porque después lo podemos contrastar. Cuando tengamos todos los datos claros decimos, no, ya sabes que acá no. ¿Y por qué siempre para arriba en esta situación? ¿De qué depende la corriente o la protección que va a ejercer mi disyuntor? De la sección que yo elija de mi conductor.
Entonces, si yo agrando la sección de mi conductor, este se achica. ¿Cómo es eso? Si yo agrando, Con o sea, 2,5 bajo ciertos términos, debe. si yo agrando la sección de mi conductor, recuerda aquí pasa con la resistencia, disminuye. Por tanto, la corriente disminuye. Disminuye. Sí. Pero más grande la sección disminuye la corriente. Sí. Ya. Primera parte estaríamos ok. ¿Dudas hasta aquí? Sí, lo último que dijo, si yo aumento la sección, aumenta la corriente, no disminuye el impacto de la corriente. Es que la potencia es la misma, pues entonces Mira, si aumenta la sección, baja la resistencia corriente. disminuye. Y corriente es igual a voltaje partido en resistencia. Si aumenta la sección, mi resistencia disminuye. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Cómo estamos por ahora? Bien, Ahí veo. Recargado para la casa. Esta parte, en general, uno la hace dividir estilo 5000 por 220 y que similar a esto, en lo comercial, Claro, porque da 21, 22 y tanto. sí. Pero de todas formas es importante para lo que decía. Está 22.72 lo que dice. ¿Ah? Está 22. Pero es que este es el conducto. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo borrar? Este ingeniero ahora. profe, pero ya si yo hago una inscripción en T1, yo debería especificar estos cálculos en el plano y en base a estos cálculos. Normalmente- Claro, no necesariamente. No, esto normalmente va en la memoria teórica. Si Pero ustedes, pero por 5 kilos no le piden memoria. No, de 10 kilos No. abajo no. De 10 kilos por- hasta 8,8 kilowatts. Déjenme hablar. Si yo declaro una instalación, no sé, de 7 kilos, de 8 kilos, yo debería hacer esta descripción independiente si lo describo o no, pero de esa forma debería calcular en la protección el tipo de medida. Pues hay que ponerlo igual sí en el plano. Normalmente uno En el divide plano. la potencia total por el voltaje. Sí. Lo que sí, Es verdad, pero si uno quiere de 10 kilos para abajo, lo hace así. don Luis, No lo es que, obligación. lo que sí, Hay que hacerlo. en el RIC hay una tabla que dice que hasta cierta potencia es esta protección. Por ejemplo, lo más similar a esto es hasta 5,5 kilowatts y dice 25 amperes. Sí. Y 8,8 es 40 amperes, que son normalmente lo que uno declara, o 5,5 o ¿Qué es 8,8. lo que te limita la compañía cuando Exactamente. Sí, pero por un momento Pero uno tiene sí, centro de demanda cuando la potencia es mayor, pasando los tíos. Exactamente. Sí, pues para poder acomodarse al Es 8,8. que claro, es que ahora nosotros estamos haciendo de esta forma para enseñar, insisto, el procedimiento para. ¿Ya? Después vamos a hacer uno trifásico para que contrastemos. Ya, ¿nos tomamos el break y continuamos o lo terminamos? Voy ahora. Así salimos diferenciados del otro. La corriente aumenta. La corriente aumenta. No disminuye. Ahora, ya que La tenemos. potencia es la misma. Ahora, Por potencia, no veis potencia. ahora lo que tenemos, No, pues si no, ya el tenemos, cálculo entre de la comillas, corriente no es entre por comillas potencia. calculado Es por nuestro cortocircuito. disyuntor. ¿No es cierto? Estoy viendo cortocircuito. ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es elegir la sección de nuestro conductor. ¿Y cómo nosotros elegimos la sección de nuestro conductor? A la tabla. A la tabla. Vamos a la tabla. El más Tabla que, por poderoso es el cierto, más no se ve. No, 25. 2,5. Bueno. Fíjese, ¿qué dice aquí? Analizado. Grupo 2B. A. ¿Se ve bien o no? Justamente, no se ve. A ver, Pero no del número. el primero, 14. Ya, probemos. A ver, yo tengo. Está muy justo. Pero hagamos el ejercicio. Probemos con el de 25. ¿Ya? Elijamos el conductor
de 25. 2,8. Entonces, Ahí en el mercado. ¿De qué esto de eje? Sí. para No de la 2,8. elección conductor. Creo que Esto es, como insisto, 14 esto de eje. es al ojo. Esto es al ojo. A mí me el 12 de eje, pues. Consideramos conductor de 14AWG. ¿Por qué de 14AWG? Porque según la corriente nominal que nosotros teníamos, la corriente nominal me daba, ¿cuánto me daba? 16,8. Entonces nuestra corriente nominal que es 16,8, Hay un Grupo A 25. hay 25, ¿estamos sobredimensionando el sistema? Sí. Sí. Eso está analizado. Canalizado. Porque yo te lo estoy pidiendo, lo puedo pedir no canalizado. Esto es En el agua. Ojo ahí. 2,08, En el fuego. En un riachuelo donde después subterráneo. Subterráneo a 800 metros de profundidad. Ya. Ahí están los datos que me interesan, a priori. 14WG, una sección, 2,08. Recuerden, ahora estamos estimando y calculando el conductor. ¿Cómo yo calculo mi conductor? Lo primero que yo debo saber, ¿Qué significaba el AW? American White Gauge. Claridad. Y no, es una norma de medición americana. ¿Ya? Y la norma de medición americana es, cuando se hace el perfilado de los conductores, el estiramiento, pasa por rodillos. Viene el conductor acá, pasó una vez, dos veces, tres veces y sale por acá. ¿Cuántas veces pasó por el rodillo? 3. 6 veces. Una, dos, tres. Pasa dos veces por cada una. Dos. ¿Sí? Por eso la doble eje siempre falla. ¿Se entendió, no? ¿Lo puedes repetir? Yo ni digo. Son rodillos. Un video, Vean este video. Son rodillos. Ya, cuando pasa, yo tengo esto, que es cobre, lo paso por acá y lo va prensando. Y la prensa lo hace pasar dos veces por el rodillo. Cada vez que pasa por un rodillo, significa que se va adelgazando lo que pesa el rodillo. Por ejemplo, cuando yo tengo el conductor que tengo acá de 14 WG, ¿por cuántos rodillos pasó? Por 7 rodillos. Buena, profe, nunca había explicado. ¿Ya? Entonces ahí se va achicando y de ahí viene la American White Gauge. Como se una foto ahora también los febres, el oro, la plata, Exactamente, pero esto lo va presionando. un inventor americano, ¿no? Esa es el milímetro cuadrado. El milímetro cuadrado es norma europea y asiática. Pero evidentemente es en las tablas, nosotros acá utilizamos las dos medidas. Entonces las tablas que nosotros tengamos siempre va a aparecer medida AWG y medida, ¿no es cierto?, en milímetros cuadrados. Y esa es la relación que nosotros debemos siempre determinar y siempre estimar cuando estamos visualizando estos cálculos de los conductores. Pregunta a prueba, ¿por cuántos rodillos pasó el cable? 500 MSM. Con más calle, 500 dice. ¿Cuántos círculos? Se está arreglando, Moisés. ¡Ya! Y la rodillera. Entonces,
Entonces, por eso cuando yo digo 14 AWG tengo un conductor de 2,08, que nosotros en equivalencia, entre comillas, diríamos que probablemente sean de 2,5 kilómetros cuadrados, que es el que más se le acerca. ¿Ya? Después viene el de 3.32. El 3.31, el de 2 AWG. ¿Ya? Bien, tenemos eso. Y acá lo que me interesa a mí para estimar mi conductor es precisamente visualizar cuánto voltaje se me va a caer en ese tramo de conductor. Caía tensión. Y para estimar cuánto voltaje se me va a caer en ese tramo de conductor, ¿qué necesito yo? El largo de mi conductor. ¿Y cuál es la fórmula para la resistencia lineal del conductor? R es igual al ρ por el largo de mi conductor partido en la sección. ¿Cuál sección? La sección que yo elegí del conductor. Y esto es lo que yo voy variando y voy iterando. ¿Y en qué me tiene que dar esto? Que mi voltaje de pérdida siempre debe ser inferior a esto. Si me da inferior a esto, check. Está bien. Y evidentemente me debo ajustar al voltaje de pérdida que la empresa me está requiriendo. Esto me dice la norma. Pero dijimos que hay empresas que me dicen, no, yo necesito un voltaje de pérdida máximo De 1.5. de 1.5, de 2. ¿Ya? Entonces tenemos esto acá. Esto es la resistividad del cobre. 0,0176 0,0176 milímetros cuadrados partido en metros. Por el largo, 20 metros, dividido en la sección. ¿Ese es cobre puro? Sí, seguro que sí. ¿Por qué era 0,018? Ese era el puro, ¿cierto? El 00176. Sí, no, el 0,018 era el cobre con un menor grado de pureza. Ah, ya. ¿Cuánto me da ahí la resistencia? Cobre robado. 0,16. 9, 2, 3, 0, 7, 6, 9. Completo. Se equivocó. No, aquí yo ya estoy calculando el conductor. Profe, ya terminó el ejercicio. Miren. Es que, ¿se acuerdan que acá también me parece algo que es importante que ustedes sepan? El peso. La resistencia de mi conductor por metro. No, pero eso es por kilómetro. Sí, pero yo lo divido por mil y me da Por 20. por metro. Está lo mismo, profe. Sí. Y acá tengo. Inicia la sesión. Sí. Todos presentes. ¿Cuánto te damos? 0,2. 0,1692. Al sacarlo con la tabla da 0,164. 0,16. Bueno, variar. Cuadremos 0, Decimal. 0,2. 0,016 o 0,16. 0,16. Un momento. A ver, lo voy a aclarar inmediatamente. Lo que yo busco es que ustedes me calculen esto. ¿Por qué quiero que me calculen esto? Para estimar, ¿no es cierto?, cuál es el voltaje de pérdida que va a tener por metro. Pues si está en la tabla, profe. Sí, pero es que quiero, si sé que está en la tabla y lo van a sacar de la tabla, pero que quiero que sepan de dónde viene y que nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 0,0. Tasmin. Aquí me fui a las pailas. ¿Y por qué lo cambió por mí? Es que lo está sacando por kilómetro, por 1 kilómetro. Por 1 kilómetro. A ver. ¿Cuánto da? ¿Eso es por 1 kilómetro? Porque quiero que se quede ese valor. Ah, por kilómetro, de veras. ¿Te viene a dar eso?
8 punto ¿cuánto? 46. 46. ¿Ya? Y ahí nosotros, ¿seguro que es 46? Sí, 8.46. 8.46, 15. Es que quizás son los decimales. Los decimales de... Si lo del- sacamos, lo aproximamos, nos da, si lo sacamos a 18, probablemente nos dé más parecido. Por Sí, 0.18 da 8.65. Ya, pero más cerca. está por temas netamente de decimales y nos damos cuenta que tenemos nosotros precisamente lo mismo, el mismo valor, que me da, ¿cuánto me da? 8.46. Ya, es que vamos a calcular el porcentaje de pérdida. Por los 1000 metros. Porque esto está en kilómetros, por eso era 1 y como yo lo quiero en metros, lo multiplico por 1000, porque la tabla aparecía en 1000, en kilómetros. Ya, esto me da 8, 46. Entonces el largo siempre tiene que ser por un kilómetro. 46 Pero ohmios. entonces esos 20 Por metros. kilómetro. ¿Por kilómetro? Porque No, lo sacamos por 1000 metros. no, pues si está el ¿Este es el metro. metro? Se elimina el metro. Ohm nomás. Ohmios. Sí, sí. Y acá vamos a ver otra fórmula. Recuerden que estamos calculando el voltaje de pérdida. Y voltaje de pérdida, ¿a qué es equivalente? La fórmula de voltaje de pérdida es equivalente a 2 veces el largo Partió la sección. Por la intensidad. por la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal? La que calculamos antes. 16,81. 16,81. Le voy a dar la forma simplificada. Por R coseno de phi. No vamos a considerar la reactancia. ¿Ya? Póngale cuerpo natal. ¿Cuánto es este R? Pero este R se considera los metros totales en kilómetros. Porque acá tengo yo, fíjense, acá estoy multiplicando por el largo. Este largo. 20 Ahora metros, largo. Acá lo 20. saqué por 1 metro. Y acá lo multiplico por el largo. Profe, entonces la fórmula, la de abajo debería ser no por la helio. Sí, porque acá está por metros. En metros. Y acá tengo por la cantidad del largo. El de arriba no el de arriba debería ser con el largo. Es que es lo mismo. O sea, sí, pero da la confusión. ¿Qué largo? Este largo, este L es. No, sí, ese sí. Quedaría muy diferente si lo vas a hacer. Ese largo de allá son los. Es que este R lo sacamos de la tabla. Ese R es S. O sea, vamos a ocupar esa. No lo. Al final nosotros después vamos a sacar el. No vamos a hacer ese ejercicio. Pero la mía no. No vamos a ocupar la tabla. No, sí, ustedes pueden estar en la tabla, si no me interesa. Solamente para que ustedes Vamos a poner vean. la tabla sin librarla. Sí. Para que ustedes vean. Es para que ustedes vean de dónde sale. Estamos. Ahí sí. Ahora sí. Ahora me enchufé. Sí, porque él tiene que escribir la tabla. Entonces igual 2 por 20 metros por 16, ¿cuánto era? Ya. ¿Te acordáis cuánto? 16, ¿cuánto era el corriente nominal? 16,81. 16,81 Y la sección de por 16,81 por No lo hice. Intensidad nominal. 8,46 por el coseno 0, 1. Entonces no es para qué. 1. 2 por 10 son Tiene razón lo que 20. decían antes, esto está en kilómetros. 5.000. Porque está en unidades de. Sí, porque ese ohm por kilómetro. Sí. No. Sí, Está- 5.688.
está amplificado para 1000 metros. Sigue manteniendo kilómetros. Sigue manteniendo el kilómetro. Sigue manteniendo el kilómetro. Y si lo bueno, Entonces, por 1, no por 1000. Pues. Si yo esto lo divido, no, sí está bien. Sí, sí. porque mira, Mira, ahí está sacando la resistencia. Entonces, al eliminar la M quedaría. Sacarlo en metro. En metro tenés que sacarlo. Sí, ahí Y un está kilómetro. un kilómetro. Sí, po. Esto se divide para dentro del metro, Sí, por mil, ahí está. dividido en 1000. Así Me da que 0,08. ahí daría entonces. Entonces acá reemplazo, me queda 2 por 20 por 16,81. 16,81 81. por 0,0846. Ah, sí, 0,0846. ¿Por 1? Coseno de 0, 1. No, ¿No? pensemos que es resistiva. 1. 1. No, no da. ¿Cuánto le da? Dígame. Sí, no, está bien, pues 0,08. Es que acá, No, porque corrí, ¿dónde lo pongo? El 8 se vuelve a 1 y ya tenemos. Martín, usted acá. No, está bien, pues, profe. Está bien. Me están confundiendo. Estamos hoy día como un día después de la. Fiesta patria. No, ya me dio demasiado. A mí no me dio. Yo creo que es por los 8, no, porque no por los 0,00. Ahí es. Sí, es así. Sí, es 0,0. Es 0,08. Sí, porque ahí la Pero calculadora. son- A lo que hemos llegado, a la calculadora va a sacar una división dividido en 1000. A ver. 5.68. Por ahí creo. Por. Ya, sí. Voltaje de pérdida es equivalente entonces a 5,68 voltios. Ahí sí. ¿Y cuánto es el 3% de corriente? Ese es mi voltaje de pérdida. Y ahora es solamente regla de simple. Ahora solamente regla de simple. Ese voltaje de pérdida está dentro de la cadena del 73%. Sí. Sí. Hasta Está 6,6. como 6 voltios. 6,6. Está justo, clavado. Sí, sí. 5,68. Porcentaje, voltaje de pérdida. Esto es. Tengo por 6.6 más cercano. Yo acá tengo 3. 3. 6,6. 6,6. Son 5,68, son como 2,8. Este es mi voltaje de pérdida. Tengo acá que esto es el voltaje de pérdida por 100 dividido en que esto vendría a ser por el voltaje de fuente, el voltaje que yo estoy utilizando, para dejar como la fórmula genérica. Sí. Son 220. De ese, ¿no? Para que tengamos la fórmula. Entonces, esto es equivalente a 6,6. 5,68 volt por 100 dividido 220 voltios. Porcentaje de voltaje de pérdida es equivalente $2,58. 2,58%. ¿Estamos dentro, no? Sí. Sí. Justo, pero. Lo que cumple. Si yo utilizo otro conductor, y hagamos el ejercicio,
Acá digo, no, estoy demasiado justo, elegí el de 14, sobredimensiono al de 12. Y acá solamente utilizo la resistencia que es 0,00543. 2 por 20 por 0,0. Acá tengo 2 por 20 por 16.81 por... Estoy cambiando esto. Ahora esto lo cambio por esto. 0,0543. 0,00. Y me da que tengo un voltaje de pérdida de 3.65. Y eso lo multiplico por 100 1.65%. y lo divido en 220. Como yo, pues, Y me da 1.65. ahí está la. Y ahí está más o menos. O sea, Está impecable. ahí nos aseguramos. Ya, el ejercicio